¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo les va? ¿Todo bien y vos? Estamos contentos que arrancamos Sí. por fin abril. Arrancamos abril, ¿no? Parece que los meses se tornan cada vez más largos. Lo que no alcanza la plata, no. Estamos rascando, esperando que llegue fin de mes. Vamos a hacer un club grande de los que no le alcanza la plata. Sí. Ojalá ese tiempo se comience a revertir, porque de lo contrario Sí, se la verdad pone complicado transitar los días por este tiempo. así es. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Juan Pablo, un tema muy importante, interesante, ¿no? Esto que se dio impulsando por ahí Cristina Fernández de Kirchner, este proyecto, ¿no? Para pagar al FMI con la plata de los delincuentes de guante blanco. Así es. Sí, tal cual. Vieron que generalmente hay como un discurso hegemónico que trata de instalar permanentemente que los delincuentes son los pobres, los que te roban el estéreo, los que te roban una gallina. Tal cual. Siempre el de gorrita. Y no es casualidad que haya una ausencia de estigmatización hacia los verdaderos delincuentes, los de guantes blancos, que gran parte de nuestra población nunca fija su criterio estigmatizante hacia ese sector, Ujú. y que son en definitiva los que terminan perjudicando de manera dramática al desarrollo social, humano de nuestro pueblo. Fíjense que se ha determinado hace ya algunos años que hay más de un PBI de dólares de argentinos que están en el exterior y que forman parte de actividades ilícitas que no han pasado por el control del Estado y que no han transitado ninguna situación tributaria. Entonces, estamos hablando PBI de entre 350 y 400.000 millones de dólares. Eso va variando en función del valor del tipo de cambio. Pero para que ustedes tengan una idea, la gran cantidad de recursos que se pueden llegar a recaudar en función de una medida que creo que tomó con muy buen tino la actual vicepresidenta y ex presidenta de la Nación, más que nada también como para modificar un poco el tablero político. Me da la impresión que venían siendo estas semanas un tanto vapuleados por parte de la oposición y de todos los sectores, y este golpe de timón que propinó Cristina me parece que pone un poco en agenda que así, quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo y quiénes son los que tienen que pagar la deuda. Cosa que nosotros en muchísimas columnas siempre lo venimos reclamando, ¿no? Que Ujú. la deuda la paguen los fugadores y los que verdaderamente endeudaron a Argentina, porque hay que dejarlo en claro, este endeudamiento irracional, nefasto y vinculado con una actividad ilícita que llevó adelante el gobierno de Cambiemos, siempre hay que dejarlo en claro eso, porque daría la impresión que hay gran parte de nuestra población que se olvida, ¿no? Que se llevó adelante en el 2018 con el Fondo Monetario Internacional, fue un endeudamiento que vino a generar dólares para aquellos sectores internacionales que utilizaron la bicicleta financiera para generar rentabilidades extraordinarias. Y como la Argentina no tenía dólares genuinos, el gobierno se endeudó para darle dólares a esos sectores golondrinas que vienen desde el extranjero a vapulearnos y a dejarnos sin nada. Bueno, por ahí sería bueno profundizar a través del Senado, que obviamente tendrá que rediscutirse en ambas cámaras, aprobarse, y también contar, no he visto un gran acompañamiento por parte de los ministros y del Ejecutivo Nacional a lo que es esta medida. Me parece que se tiene también que hacer carne un poco en ese sujeto político que es la clase trabajadora, ¿no? La militancia y demás tiene que salir a acompañar, porque en definitiva, si la deuda o gran parte de la deuda no se paga con esos recursos, se va a terminar pagando con un estrepitoso ajuste hacia el sector asalariado, hacia los sectores populares del país. No se sabe cuánto se puede llegar a recaudar, hay unos pequeños indicios de la normativa que se implementaría y demás, pero más que nada es instalar el tema para empezar a rediscutirlo en el Senado de la Nación e identificar sobre todo
quiénes son los verdaderos culpables de que Argentina, un país rico, tenga semejantes niveles de desigualdad y de pobreza, más allá de que los datos de esta semana indican de que la pobreza bajó, pero bueno, si quieren después charlamos un ratito sobre ese tema. Sí, tal cual, la noticia que también estamos al tanto ayer, digamos, y que bueno, se estaban viendo las medidas, digamos, porque bueno, fue al último mes, al último semestre del año pasado, y que hoy se ve también un poco con precaución, digamos, el tema de la inflación ahora, ¿no? Que empezaron a aumentar los precios y demás. Acerca, bueno, de este proyecto que, bueno, propone los senadores del Frente de Todos, ¿de qué se trata? Por ahí se dice que más impuesto, que un impuesto, pero no es un impuesto, porque si no, es algo, digamos, que se está cometiendo un delito. También hablábamos el otro día con un compañero, Julián, y también hablaba de decir que no es como cobrar un impuesto a los narcotraficantes. Claro. No es un impuesto. ¿Cómo sería que se piensa llevar adelante esta ley? Porque de última es un delito que se está cometiendo y que se está perdonando, De o alguna manera, sí. que se ríen del Estado, Sí, digamos. Sí. Sinceramente yo les planteaba recién lo importante que es militar estas causas, ¿no? Porque de lo contrario nos imponen un sentido común en los medios de comunicación que Tal sinceramente cual. es tremendo. Ver a la oposición defender a quienes delinquen es terrible, pero es como Encima que de se una va nacional. transformando en un discurso único. Hablan de aumentar los impuestos. Los países más justos del mundo... Los pobrecitos empresarios, Claro, los países más justos del mundo son los que más impuestos cobran. En todo caso, en Argentina habrá que rediscutir en algún momento la matriz tributaria, ¿no? Que le cobra impuestos a sectores medios, que la misma cantidad de impuestos a los sectores medios que a los sectores más ricos. Habrá que rediscutir eso y cobrarle más impuestos a los ricos, que son aquellos que cuentan con los recursos necesarios para tener especialistas en evasión, digamos, porque eso hay que ponerlo sobre la mesa también. Hay muchos profesionales que a veces también se forman en las universidades públicas hay y también que terminan siendo... hay especialistas para evadir, digamos. Sí, Claro, y terminan siendo partícipes de este tipo de cuestiones, con el argumento de que los impuestos son muy altos y demás. En realidad, si producen en esta tierra, tienen que hacerse cargo de todas las normativas que hay en esta tierra y pagar los impuestos que corresponden, porque de eso se trata administrar un país, de que la gente que no tiene nada pueda tener mínimamente situaciones de vida dignas, cosa que hoy no estaría ocurriendo. Viste, el otro día también, al conocer esta noticia, digamos, también poníamos ejemplo, digamos, el caso a esto que le gusta escuchar a los medios hegemónicos y bueno, la hegemonía mundial manejada por Estados Unidos, que bueno, Al Capone nada más ni nada menos fue que terminó en cana por evasión de impuestos, no por todos los otros delitos que cometía como mafioso, ¿no? Sí, totalmente. Es un tema que hay que instalar, que obviamente se está planteando que se puede llegar a cobrar alrededor del 20% de lo que se detecte. Para que lo llevemos al llano, fíjense que ustedes, por ejemplo, AFIP tiene convenio con muchas provincias donde van cruzando información, como es el caso de Entre Ríos con Nater. Bueno, en este caso sería el mismo mecanismo, pero con diferentes países, ¿no? Ahí va. Como por ejemplo Estados Unidos, que es uno de los principales. Cruzar información, porque a veces en nuestro fisco no figura nada y en los fiscos de otros países figuran inmuebles, bienes y demás que no han sido declarados acá en Argentina, pues esos que han sido generados en el país. Entonces hay que generar también los impuestos correspondientes a eso. Obviamente que va a ser todo un trabajo minucioso, seguramente la AFIP tendrá que incrementar su volumen, su capacidad de trabajo, pero bienvenido sea. Sí. Me parece que más allá de lo económico, de las cuestiones técnicas, de cómo se va a implementar, de la coma, del artículo y demás, hay que instalar este tema en la sociedad, porque a este robo que fue el endeudamiento ilegal de Cambiemos, lo tienen que pagar aquellos que lo generaron y se beneficiaron. Basta de que el pueblo argentino, que está atravesando una situación muy difícil desde hace tiempo, siga sufriendo, continúe sufriendo el rigor y el peso
de estas fuerzas como son las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que permanentemente plantea ajustes, ¿no? Y a eso vamos también. Sí. Cuando ayer me preguntaban en otra radio qué implica el desarrollo de la evasión con la cuestión impositiva. Generalmente desde los medios nos instalan que el problema en la Argentina es el déficit y lo que piden es achicar el gasto, no aumentar los impuestos. Bueno, en un país injusto como la Argentina no hay que achicar el gasto, hay que ampliar el gasto y lo que hay que hacer es ampliar los impuestos a los ricos y controlar para que no haya mayor evasión. Si hay evasión va a haber déficit fiscal y si hay evasión va a haber hambre. Entonces son reglas que tenemos que tener en claro para evitar que nuestro pueblo siga sufriendo y hay que tratar de embanderar a los sectores populares en las luchas que todavía hay que seguir dando para que la matriz de funcionamiento de nuestro país sea medianamente digna por estos tiempos, cosa que no está ocurriendo, y más cuando pasan avatares tan difíciles en el mundo, como fue el tema de la pandemia, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que provoca incrementos en los precios internacionales. Parece que los contextos son absolutamente desfavorables y es ahí donde nosotros tenemos que generar mayores matrices de protección en el país como para que nuestro pueblo no sufra tanto. El tema también, Juan Pablo, te consulto, que creo que también lo hemos hablado con vos en varias columnas también, cuando el tema de la inflación, que bueno, dice que la emisión de billetes causa inflación. ¿Qué tan verdad de este discurso? ¿Qué tan verdad también es la exigencia del FMI a que no debamos emitir más dinero? Los monetaristas, o sea, lo hablábamos el otro día en otro medio también, hay una postura ortodoxa de la economía que plantea que la única causa generadora de inflación es el monetarismo, es la emisión de billetes, y los heterodoxos, donde me inscribo, plantean otra postura que tiene que ver con la multicausalidad, digamos. Se da por múltiples factores, y la Argentina es un caso de eso. No es justamente la emisión de billetes, porque si damos el caso, el año pasado, sobre todo en el 2020, 2021, donde había que atender urgencias por efecto de la pandemia, la Argentina tuvo que emitir específicamente, pero tuvo niveles de inflación en los 2 años, tanto 2020 y 2021, menores a lo que fue la inflación de Cambiemos en el 2019, donde la emisión fue prácticamente nula. Entonces, esa teoría no condice para nada con la realidad, y aquellos agoreros y empleados del establishment que se pasean por los medios de comunicación mintiendo a la sociedad porque tienen intereses creados, deberían decir la verdad. También hay una gran complicidad del periodismo que nunca repregunta y que nunca se forma en estos temas como para poder salir al cruce cuando están mintiéndonos en la cara, ¿no? Por ejemplo, este tipo que parece que crece en las encuestas y que se peina de una manera muy extraña. Bueno, de Milei más precisamente hablo. La emisión, obviamente que también es una de las causas que genera inflación, pero no es tan estricto como plantean los monetaristas, porque tenemos el caso de Argentina como para mostrarle al mundo que no es ese el efecto específico. En el gobierno de Macri la emisión fue prácticamente nula en el 2019 y tuvimos 54% de inflación anual. Así que no es no es la razón fundamental, digamos, para... No es la razón fundamental, puede llegar a ser una de las razones, pero en todo caso las razones pueden llegar a tener que ver con la concentración económica, con el tipo de cambio, con el precio de los factores, con los precios internacionales. Hay muchísimas causas que hay que ir atacándolas de diferentes formas, pero no tiene que ver justamente que son empleados del establishment, lo que quieren y trabajan para esos sectores de la economía es concentrar la riqueza a costa del hambre del pueblo, porque pretenden todo el tiempo reducir el déficit y bajar el costo de bajar el gasto público. Bajar el gasto público significa más hambre y más miseria para nuestro pueblo en una situación muy difícil, muy tensa en el orden social en la que estamos atravesando. Buenísimo. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tu participación y bueno, nos encontramos nuevamente la semana que viene. Gracias a ustedes, que pasen lindo, abrazo. Igualmente.